Y yo quiero hablarte cómo pelear una buena pelea. Como subtítulo, Principios para la Victoria. Di conmigo, Principios para la Victoria. Si tú tienes la idea de ir por la vida y que nunca vas a tener que pelear una pelea, que nunca vas a tener que confrontar, que nunca te vas a tener que dar un round, quiero decirte, esa es una falacia, esa es una fantasía, eso no va a pasar. La vida te va a llevar a que te tengas que dar rounds. Rounds con otras personas, rounds contigo mismo, rounds con la vida, rounds con tus cónyuges. La vida requiere saber pelear una buena pelea. Amén. Pero tienes que aprender a pelear limpio y tienes que aprender los principios para la victoria. Di conmigo de nuevo, principios para la victoria. Por cierto, ¿sabe cuál es la única pelea que un hombre casado puede ganar con su esposa? La que no pelea. Ya antes de pelear, lo que tú tienes que decidir es no si vas a morir. Ya sabes que estás muerto, solo tienes que decidir con qué arma vas a morir. Y si vas a morir con dignidad o no. No le gustó a algunos el chistecito. Es un chiste, es una broma, se puede reír. Pero la vida requiere que uno se dé rounds y que uno tenga que enfrentar pelea. Ahora, el problema no es, y quiero decirlo de nuevo, el problema no es el conflicto. El problema no es que tengamos que confrontar, que tengamos puntos diferentes. Los puntos diferentes construyen la vida, un mejor enfoque, nos ayudan a tener otras perspectivas. No es problema tener que darse round y pelear batallas con la vida, con uno mismo, con Satanás. No es problema. El punto es que tenemos que aprender los principios y cómo pelear una buena pelea. No hay que dar golpe bajo. Esa es una regla muy importante. Cuando me toca dar consejería, una de las cosas que les enseño a las parejas es cómo pelear una buena pelea. Y algunos ilusos, inocentes, me dicen, ay, pastor, ¿no se supone que no tenemos que pelear? Yo le digo, bueno, eso suena muy lindo, parece un cuento de hada, pero vas a tener que darte round y vas a tener que confrontar en el matrimonio. Eso requiere. Y ese no es el problema. El problema es cuando empezamos a dar golpes bajos, cuando empezamos a ofender, cuando empezamos a atacar, cuando herimos a las personas, cuando empezamos a decir cosas como poco hombres, igualita a tu madre y cosas como esas, ¿verdad? Ese es el problema. Pero no es problema confrontar. De hecho, tienes que aprender a confrontar y tienes que aprender a pelear. Tienes que darle la cara a la vida, tienes que darle la cara a Satanás, tienes que darle la cara al mundo. Tienes que dar la cara a ti mismo, darte round a veces contigo mismo y siempre tienes que hacerlo entendiendo los principios que Dios te enseña. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por esto? Muy bien, Colosenses capítulo 2, verso 15. Despojando, y está hablando de Jesús, de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús logró, y dice, despojando a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De quién está hablando? De Jesús. Está hablando de que Jesús lo despojó. Me gusta esta palabra que usa Reina Valera. Hay otras versiones diferentes que usan otra palabra como le quitó, pero la palabra despojó es muy importante porque despojar a alguien significa dejarlo sin nada. Quitarle lo que creía que era suyo y no le pertenecía y dejarlo absolutamente sin nada, despojado, sin nada. Y eso es lo que Jesús hizo con el diablo y Satanás. Jesús lo derrotó completamente, lo venció de una vez y para siempre. Le aplastó la cabeza a la serpiente, la dejó bien muerta y está completamente derrotada sin ninguna posibilidad de resurrección. ¿Cuántos aplauden al Señor por eso? Así que el primer principio que tienes que aprender para pelear una buena pelea es que no peleamos para ganar, no peleamos para vencer, peleamos parados desde la victoria. Porque Cristo ya ganó la victoria para mí. Él venció y yo puedo vencer. Y Él no venció para Él mismo, Él venció para mí. Él derrotó al diablo para que yo sepa
que tengo la victoria en Él, en Cristo Jesús. Amén. Es por eso que en el libro de Juan, capítulo 16 y verso 33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. Es Jesús que te está hablando. Di conmigo, Jesús me está hablando. Él dice: yo te he dicho estas cosas para que encuentres paz en mí. En este mundo vas a afrontar aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por eso? Su victoria es tu victoria. Su victoria es mi victoria. Así que la primera lección que tengo que aprender es que yo no peleo para ganar. Yo entro a la pelea sabiendo que ya tengo la victoria. Peleo parado desde la victoria. No estoy peleando batallas de la vida pensando que si voy a ganar o voy a perder. Yo sé que ya tengo la victoria. Y sé que a veces perdiendo gano. Y sé que a veces ganando peleas en la vida puedo perder mucho. Pero yo sé que la victoria ya Cristo Jesús me la dio. Puede que yo pierda una batalla y tal vez para mí eso es una gran derrota y me siento humillado y me siento frustrado. Pero la Biblia me enseña a mí que hay batallas que puedo llegar a perder, pero las pierdo para ganar en el Señor. Aunque a veces no entiendo cómo es que eso funciona. Pero yo sé que Cristo ya venció. Y yo soy un vencedor. Diga conmigo, soy un vencedor. Por supuesto que esto funciona para los que están en Cristo Jesús. Esto no funciona para los que no están en Cristo. Si tú estás en Cristo, te puedes apropiar de la victoria que Él ganó para ti. Si tú eres un seguidor de Jesús, si tú le has entregado tu vida a Jesús, tú puedes declarar esto: Jesús derrotó a todo principado, a toda potestad. Toda autoridad fue vencida. No solo venció al diablo y Satanás, sino que venció todo poder en el universo. Y ganó esa batalla no para Él, porque Él siempre fue victorioso. La ganó para mí. Amén. Ahora, déjame explicarte algo. Déjame explicarte algo fundamental. El diablo no pelea contra Dios. No existe tal cosa como un conflicto entre Dios y Satanás. Eso es ficción. Eso es cómico. No hay manera que el diablo pelee contra Dios. No hay manera. El diablo no pelea contra Dios. Amén. Voy a decirlo de nuevo. Dios permite que el diablo se dé round con nosotros, que nosotros tengamos round, peleas contra las tinieblas, que nosotros peleemos contra las huestes de maldad y peleamos parados desde la victoria, pero sabiendo que eso es un entrenamiento porque somos gente destinada a reinar con Cristo Jesús. Entonces, en los rounds de la vida, Dios nos está entrenando, nos está preparando. Pero nunca jamás vas a encontrar que Dios peleó con Satanás. Vas a encontrar que el arcángel Miguel peleó contra Satanás, que peleó contra los ángeles. Dice que el dragón y sus ángeles pelearon contra Miguel y los ángeles de Dios. La única vez donde Jesús, escucha esto, Jesús, y ahora voy a explicar esto, tú lo ves a Jesús enfrentando a Satanás en persona. Pero Jesús no lo enfrenta como Dios, lo enfrenta como el Hijo del Hombre. Lo enfrentó después de que Él se hizo carne en María y fue uno igual que nosotros. Y ahí sí, Satanás, ahí sí lo pudo enfrentar a Jesús, pero no lo enfrentó como Dios. Es imposible. Eso es risa. No lo puede enfrentar. Satanás es un ángel creado. Dios es todopoderoso. Entonces, ¿a quién enfrentó Satanás? A Jesús, el Hijo del Hombre. Jesús, cuando se encarnó en María, pasó a ser 100% humano sin dejar de ser 100% Dios. Pero Jesús no vivió en esta tierra como Dios. Él vivió como el Hijo del Hombre, sin dejar de ser Dios. Y todo lo que Jesús hizo en la carne, la Biblia dice, no lo hizo como Dios. Lo hizo como uno igual a nosotros. Es por eso que su victoria tiene gran validez para mí. ¿Por qué? Porque yo no puedo imitar a un Dios, pero sí puedo imitar a uno que es igual a mí. Un Dios no me puede decir a mí que mis pisadas sean
igual a mí, porque yo nunca voy a ser Dios. Pero yo puedo ser como Jesús, el Hijo del Hombre. Porque Él fue uno igual. La Biblia dice, fue igual en todo a sus hermanos. Eso dice la Biblia. Hebreos lo explica muy bien. La carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Jesús fue en todo igual a nosotros, sus hermanos. Y Él enfrentó a Satanás, pero como el Hijo del Hombre. Y un día regresará, otra vez, regresará a reinar Jesús como el Hijo del Hombre glorificado, y enfrentará a Satanás, pero no se va a dar un round con él. Solamente lo enfrenta para atarlo y encerrarlo por 1000 años, donde Jesús establecerá un reino sobre la tierra, para que al final Satanás sea suelto de vuelta, para que vaya a dar juicio o vaya a dar cara ante el juicio de Dios y sea entonces destruido para siempre en el infierno. Así que si tú piensas que Satanás es un rival para Dios o está peleando contra Satanás, déjame decirte que estás equivocado. Dios nunca peleó con Satanás, es imposible. Dios tan solamente con un pensamiento, Él pudiera destruirlo, desaparecerlo a Satanás. Satanás es un ángel creado que está a la altura del arcángel Miguel, está a la altura del arcángel Gabriel, pero nunca pudiera darse un round con Dios. El round se lo da con nosotros, pero el round que se da con nosotros peleamos contra Satanás, peleamos contra las tinieblas y eso es un entrenamiento porque vamos a reinar con Cristo Jesús. Amén. Ahora, yo no peleo para ganar, porque yo ya sé que Jesús ganó la batalla para mí. Cada vez que enfrento una batalla en la vida, cada vez que enfrento una circunstancia en la vida, la enfrento parado en la victoria. Sé que voy a tener que dar cara a esa batalla, sé que voy a tener que pelear batallas, pero yo ya sé que la victoria ya fue otorgada por Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen gracias Dios? Segunda de Reyes, capítulo 6, del verso 8 al 23. Quiero que veas conmigo una historia que nos va a permitir ilustrar y aprender varios principios. Déjame explicarte rapidito qué está pasando desde el verso 8 y entonces nos vamos a detener a ver unos versículos en especial. Aquí lo que está pasando es que Asiria tiene guerra contra Israel y hay ataque constante de Siria contra Israel. Y el rey de Siria prepara su estrategia, habla con sus ministros y entonces les dice, este es el plan. Vamos a atacar a Israel por este lado, por este otro lado, y le dice su estrategia a los generales. Le dice, ok muchachos, vamos a atacar a Israel, lo vamos a sorprender. Pero cuando él hace eso, todavía los soldados no salen de su campamento cuando el profeta Eliseo le deja saber al rey de Israel los planes del rey de Siria. Y le dice, hey, aguas, prepárate, porque el rey de Siria te va a caer por el sur o por el norte o por donde sea que tenía planeado hacerlo. Entonces el rey de Israel se preparaba, conocía el plan de los reyes de Siria a la perfección y cuando los soldados de Siria llegaban, querían sorprender a Israel y ellos eran los sorprendidos. Vez tras vez, pasó una vez, pasó 2 veces, pasó 3 veces y se volvió a repetir, donde el rey de Israel hacía sus planes en secreto con sus ministros y entonces enviaba a su ejército para atacar a Israel y en vez de sorprender a Israel, eran sorprendidos por los israelitas porque ellos ya conocían los planes. Y se enojó el rey de Siria y dijo, ¿quién es el soplón de ustedes? Los miró y dijo, ¿quién de ustedes tiene cara de soplón? Y ellos le dijeron, no, mi señor, ninguno de nosotros es un doble agente, ninguno de nosotros es un espía del enemigo. Lo que pasa es que en Israel está el profeta Eliseo. Eliseo es un hombre de Dios y Dios le revela a Eliseo tus planes y él se lo da a conocer al rey de Israel. Este es otro principio que tú necesitas aprender. Este es un principio muy importante. Tienes que aprender que para llevar la delantera en las batallas de la vida, tienes que estar conectado al corazón de Dios y tienes que escucharlo a Dios hablarte sobre cuáles son los planes del enemigo y cuáles son los planes que Él tiene para tu vida. Amén. Tienes que estar conectado al corazón de Dios. Eliseo conocía los planes del enemigo porque su corazón estaba conectado al corazón de Dios. Y Dios le avisaba y le decía, el enemigo va a atacar por acá, el enemigo va a atacar por allá, el enemigo va a atacar por este otro lado. Es diferente
cuando tú estás esperando un ataque. Es diferente. Si yo estoy parado y veo una persona que viene hacia mí y yo pienso que esa persona es amistosa o no veo una amenaza de esa persona, puede que esté tranquilo con la mano en el bolsillo y simplemente le sonría y esa persona me asesta un golpe y me noquea. Y la primera razón es que me sorprendió. Yo no sabía que él venía contra mí. Pero es diferente si yo puedo saber que la persona que viene contra mí, voy a sacar la mano del bolsillo y voy a poner alerta. Amén. Y voy a esperar y puedo esquivar el golpe o puedo hacer algo que el golpe sea menos. Nosotros necesitamos saber que no somos suficientemente sabios para vivir y para enfrentar las batallas de la vida, para llevar adelante nuestros matrimonios. No somos lo suficientemente sabios para llevar las batallas de la vida por nuestros hijos, por la finanza, las batallas que tenemos que pelear por el reino de Dios. Necesitamos escucharlo a Dios. Y es clave tener ese corazón. Y ese era el corazón de Eliseo. Entonces el rey de Siria está aquí conmigo. Volvemos a la historia, Aide, para que me ayudes con los versículos en la pantalla. El rey de Siria se frustra. Y entonces dice, ok, no vamos a lograr ningún éxito contra Israel si no logramos capturar a Eliseo. Si Eliseo es el que le revela los planes al rey de Israel de lo que nosotros vamos a hacer, necesitamos ir contra Eliseo. El diablo no se ocupa de aquellos que no le causan molestia a él. El diablo no gasta energía, el diablo no va a gastar demonios, no va a gastar munición en aquellos que no están causándole ningún problema. Es por eso que la Biblia dice que los que quieren vivir una vida que le agrada a Dios padecerán persecuciones. El diablo va a causarle problema y va a ir contra aquellos que realmente son una amenaza. Cuenta la historia de un diálogo que tuvo Satanás con los demonios en el infierno. Y unos demonios inquietos le dijeron, necesitamos hacer algo por la gente de Río Poderoso. Eso sí que dan lata. Vamos a hacer algo contra ellos. Me está cortando la señal del micrófono. Vamos a hacer algo contra ellos. Tenemos que hacer algo. Esta gente da lata. Y unos demonios empezaron a nombrar su nombre. De algunos que están acá. Y dijeron, le vamos a caer encima. Y Satanás dijo, no, déjalo tranquilo. Y los demonios sorprendieron y dijeron, ¿por qué lo vamos a dejar tranquilo a fulano, a sutano, a mengano? Y Satanás dijo, no, déjalo, que sigan congregándose, pensando que todo está bien, que sigan pensando que con solo estar dentro de las cuatro paredes, todo está bien en su vida. Está bien, no me molesta. Pero mencionó a otros y dijeron, ¿y estos? Y Satanás dijo, oh, a eso sí, por favor, quiero que estén encima de ellos, porque esas son personas que sí son una amenaza para mí. Es decir, lo que te quiero decir con esto es que el diablo sabe quiénes son una amenaza para el reino de Dios. Quiénes son una amenaza, digo, para el reino de las tinieblas. Son una amenaza de parte de Dios. Y esas son las personas a que el diablo se les va a querer enfrentar. Así que si tú estás librando una batalla, si estás enfrentándote a algunas peleas en la vida por caminar en el centro de la voluntad de Dios, alégrate, porque eso significa que vas por buen camino. Amén. Ahora, tú dices, no, yo nunca me doy un round con Satanás. La verdad es que yo no tengo guerra espiritual. No sé qué significa eso. Yo no veo que haya algo que el enemigo esté haciendo en contra de mí. Ahí preocúpate, porque tal vez no estés yendo por el buen camino. Pero Satanás siempre va a atacar, como decidió atacar el rey de Siria a Eliseo. Y entonces el rey de Siria mandó a rodear la ciudad donde estaba Eliseo. Eliseo se acostó a dormir, durmió tranquilo, estaba feliz, disfrutando una linda noche. ¿Cuántos saben que los hijos de Dios pueden dormir en paz en medio de las más duras batallas? Amén. Y Eliseo disfruta una linda noche y entonces a la mañana cuando se levanta, el siervo de Eliseo sale afuera de la tienda, afuera de la casa y entonces se da cuenta
que la ciudad donde estaba Eliseo, el lugar donde estaba Eliseo, estaba rodeado. El enemigo lo había sitiado. Muchas veces el enemigo levanta sitio contra ti. Muchas veces te das cuenta, el enemigo me ha sitiado, el enemigo me ha rodeado. Y muchas veces va a pasar así, pero no tienes que tener temor. Escucha lo que pasa. Cuando sale el siervo de Eliseo afuera, regresa asustado, estaba pálido y ni siquiera podía hablar. Y Eliseo le dice, toma aire, hombre, ¿qué está pasando contigo? Y entonces él le dice, los ejércitos de Siria han llegado y nos han rodeado. Tienen carros con caballos, un ejército poderoso y está sitiada la ciudad. ¿Qué vamos a hacer? Entró en pánico. Escucha esto, por favor. Tú necesitas asegurarte que Dios te ama, que nunca te va a dejar, que Dios va a estar contigo en las más bravas. Tienes que asegurarte que si tienes que pasar por aguas profundas, Dios se va a meter a las aguas contigo. Tienes que asegurarse que si tienes que pasar por el horno, Dios se va a meter al horno contigo. Tienes que asegurarte que Dios prometió y Él va a cumplir. Nunca falla su promesa. Él dijo, no te dejaré, no te desampararé y estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tienes que asegurarte que tú estás parado en la victoria. Y cuando tú estás parado en la victoria, tú no miras el tamaño de tu adversario. Tú no miras el tamaño de tu reto. Tú no miras lo grande que es la dificultad. Tú sabes que pequeña o grande, tú siempre vas a salir adelante en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y el siervo está asustado y Eliseo le da una respuesta que le vuela la cabeza. Eliseo le dice, no te preocupes, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y él se sorprende, no entiende eso. Porque ante el ojo natural, lo único que él ve es el poder del enemigo. Si tú miras la vida de manera natural, muchas veces vas a entrar en pánico. Porque lo único que vas a ver, mirando con ojos naturales, con ojos de alguien que no tiene puesta su mirada en Dios, con ojos de alguien que no tiene conectado su corazón a Dios, es que siempre te van a abrumar los problemas, las circunstancias. Voy a decirlo de nuevo, si tú vives la vida solo mirando de manera natural, todos los retos te van a parecer muy grandes. Y puede que tal vez algunos no sean demasiado grandes para ti. Y tú miras de manera natural y tú dices, con esto sí puedo. Pero te vas a encontrar en algún momento que estás rodeado. Y te vas a encontrar en algún momento impotente y que no puedes con ese reto en particular. Y te vas a sentir que estás colapsando. Y va a llegar el momento donde vas a pensar, ahora sí estoy frito, de esta no me escapo, de esta no la voy a librar. Te vas a sentir así. El temor va a ser presa de ti, porque estás mirando de manera natural. Tienes que aprender a mirar las circunstancias de la vida desde la perspectiva de Dios. Tienes que aprender a mirar la vida desde el corazón de Dios y entender que Dios siempre tiene un propósito. Quiero que entiendas esto desde ahora. Escúchame muy bien, por favor. No es que un día Dios se levanta y dice, oh, wow, Juanita está en problemas. ¿Y qué hago ahora? Nunca te vas a encontrar con Dios sorprendido y preguntándose, ¿y ahora qué hacemos? Nunca te lo imagines a Dios en el cielo diciendo, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? No te lo imagines a Dios así. Quiero que sepas que antes que las cosas pasen, Dios ya las sabía y Dios ya hizo provisión para ese momento. Quiero que sepas que ante todo problema de la vida, Dios ya tiene una solución. Voy a decirlo de nuevo. Quiero que sepas y afirmes tu corazón. No hay reto que enfrentes en la vida que Dios no lo conozca y que Él ya sepa cuál es la solución. Antes que tú entres a un callejón sin salida, Dios ya proveyó la puerta de escape. Amén. Así que tienes que saber que aunque estés rodeado por el enemigo, Dios rodea al enemigo por ti. Y Eliseo le dice, Dios, abre los ojos a mi siervo. Hace una oración Eliseo. Dice, Dios, abre los ojos a mi siervo. Y aquí vas a ver un juego muy lindo que hace Dios. Una cosa
a ver cómo decirlo. Puedes ver el sentido del humor de Dios. Lo vas a ver en esta historia. Es increíble. ¿Sabías que lo que el diablo hace para que la gente no se conecte con Dios es que ciega los ojos del entendimiento? ¿Sabías que lo que el enemigo hace con las personas para que no se conecten a Dios y no estén en una relación con Dios, para que las personas no activen la fe que está en ellos y para que no conecten su corazón con Dios, que una de las cosas principales que el diablo hace es que ciega los ojos de las personas? El apóstol Pablo dijo, el príncipe de este mundo, es decir, diablo y Satanás, ha cegado los ojos para que no crean al mensaje de las buenas noticias de Dios. Lo que el diablo hace con nosotros es cegarnos los ojos ante la realidad de quién es Dios, ante las cosas verdaderas y espirituales, y solo nos permite una visión natural de la vida. Eso es lo que el diablo hace. Es por eso que Eliseo oró, abre los ojos a mi siervo. Si tú te sientes rodeado por el enemigo y tú dices, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? Si te sientes que el enemigo te ha sitiado, te ha rodeado y te sientes que no tienes salida y escuchas de Satanás que te dice, Dios te dejó solo. Si tú estás ante una circunstancia en la vida y no lo puedes ver a Dios, si tú estás en una circunstancia en la vida donde no ves la luz al final del túnel, no estás viendo la puerta de escape, tienes que hacer esta oración que hizo Eliseo. Hazla sobre ti mismo y dile, Dios, abre mis ojos para que vea tu realidad, para que vea tus planes y tu propósito en medio de las circunstancias que estoy viviendo. Tienes que orar esa oración. Porque solo cuando tus ojos son abiertos, en medio del conflicto, tú ves las posibilidades de parte de Dios. Voy a decirlo de nuevo. Nosotros siempre vemos la vida desde un punto de vista muy trágico. Y el enemigo siempre quiere que miremos la vida de esa forma, parado no desde la victoria, sino desde la derrota. Yo no sé cómo voy a seguir mi vida a partir de esto que he vivido. Hello. No sé cómo voy a seguir mi vida. Yo no sé cómo es que mi matrimonio va a seguir adelante después de esto. Yo no sé cómo voy a mirar a los ojos a mi padre después de lo que pasó. Yo no sé cómo voy a hacer el trabajo del Señor después de esto que yo estoy viviendo. Esos son los pensamientos que vienen a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque no estamos parados desde la victoria y porque no estamos viendo los planes y los propósitos de Dios. Y necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. ¿Para qué? Para que en medio de las crisis veamos la oportunidad. Para entender que Dios no provoca las crisis de la vida, pero Dios va a tomar todas las crisis para usarlas como un trampolín para lanzarme a nuevos niveles. Que Dios va a tomar toda circunstancia en mi vida para posicionarme en victoria y en una mayor bendición. El cristiano tiene que saber, el tamaño de mi prueba me dice qué tan grande es mi bendición. Y Dios toma los retos de la vida y lo usa para posicionarte en un mejor lugar. Así que Eliseo ora y dice, abre los ojos a mi siervo. Y cuando sus ojos fueron abiertos, él pudo ver lo que ya veía Eliseo. Él pudo ver cómo Dios tenía rodeado al enemigo. Abrió los ojos, si me puedes poner ese versículo en la pantalla, abre los ojos el siervo de Eliseo y ve ángeles montados en carro de fuego con espada desenvainada que tenían rodeado al enemigo. Cuando tú escuches, lo voy a decir, creo que lo puedo decir mejor, cuando sientas el mal aliento del enemigo en tu nuca y escuches el susurro de Satanás que te dice, estás acabado, estás terminado, de esta no te escapas, quiero que sonrías y diga, estoy viendo no la movida que haces tú, Satanás, estoy viendo la siguiente jugada de parte de Dios. Estoy viendo cómo Dios se está moviendo a mi favor. Amén. El diablo quiere que veas lo que Él está haciendo, pero Dios quiere que tengas ojos para ver lo que Él está haciendo. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Qué es lo que Dios está haciendo conmigo? ¿Qué está haciendo con mi matrimonio? ¿Qué está haciendo con mis hijos? ¿Qué está haciendo en mi casa? Yo no entiendo esto. Yo haría las cosas
de manera diferente. Pero ¿sabes qué? Yo soy un ser limitado. Yo soy una persona que sabe bastante de mi pasado, conozco mi presente, pero yo no conozco el futuro. Y Dios es ilimitado. Dios tiene una creatividad increíble y Dios conoce el futuro. Y Dios sí sabe qué hacer, aun cuando yo estoy en zozobra y yo no sé qué hacer. Así que cuando son abiertos los ojos del siervo, él se sorprende porque ve que Dios tenía rodeado al enemigo. Cuando el enemigo te rodee, abre los ojos y ves cómo Dios pelea las batallas por ti. Amén. Y aquí ocurre algo increíble. ¿Sabe qué ocurre? Eliseo sale y muy tranquilamente habla con el enemigo. Y Eliseo se presenta y dice, ¿a quién estás buscando? Dicen, lo buscamos a Eliseo. Y Eliseo sonríe. Y antes de hablar con ellos, Eliseo ya había orado a Dios. Y le había dicho, Dios, quiero que caiga ceguera sobre el enemigo. Eliseo ora y dice, Dios, así como te pedí que abriera los ojos a mi siervo, quiero que ciegues al enemigo. Y cae ceguera sobre todos los ejércitos de Siria. No una ceguera física, entendemos que es una ceguera que ellos no pueden ver solo, a ver, voy a decirlo bien, no es una ceguera física, es un tipo de ceguera que Dios hizo, donde ellos podían ver la realidad natural, pero ellos estaban vulnerables ante las obras de Dios. No podían ver los planes y propósitos de Dios y no podían hacer nada contra la autoridad del hombre de Dios. Solo obedecerle. Dice que cayó ceguera sobre ellos. Y entonces, él le dice, ¿a quién buscan? A Eliseo. Ah, están en el lugar equivocado. Y le dice, escuche esto, a un general con un ejército armado hasta los dientes, le dice, muchachos, síganme por favor, yo sé dónde está. Y Eliseo está parado frente a ellos. Pero Dios cegó al enemigo. Ese es el humor de Dios. El diablo ciega a la gente para que no crea en Dios, pero Dios dice, yo ciego al enemigo para que no vea las obras que yo estoy haciendo. Para que no vea cómo yo te quiero usar, cómo yo te quiero bendecir. Para que no vea los planes y propósitos que tengo con tu vida. Para que no intervenga. Así que el general con todo su ejército es llevado por Eliseo a la ciudad, a la capital de Israel, donde ahí está el rey de Israel con todos sus ejércitos. Y cuando llegan allí y el rey de Israel rodea al enemigo, ahí se encuentra el general de Siria con sus comandos, con ese ejército muy bien entrenado, armado hasta los dientes. Ahora se encuentra rodeado por el rey de Israel y todo su ejército. Y ahora Eliseo ora y dice, quítale la ceguera a Dios. Y son abiertos los ojos y ellos se encuentran que están rodeados. No pueden hacer nada. Imagínate la sorpresa de ellos. De repente es como que algo pasa y ellos... Esto no se lo imaginó ni Steven Spielberg. Si tú lo ves, esto es emocionante. Es mejor que una película de Hollywood. Imagínate, un gran ejército que es conducido por un hombre desarmado, con una sonrisa, con una paz increíble, y los dirige. Algunos lo pintan a Eliseo como un señor ya grande, bajito, pelón. Este hombre los conduce a un lugar donde ahora este ejército poderoso se encuentra que está rodeado, sin posibilidad de hacer nada. Y aquí ves algo sorprendente. El rey de Israel, mira lo que hace el rey de Israel. El rey de Israel se sentía como un adolescente cuando estaba frente a Eliseo, porque entendía la autoridad del hombre de Dios. Y el rey de Israel le pregunta a Eliseo, le dice, Señor mío, ¿qué haré? ¿Los mato a todo esto? Y mira la respuesta de Eliseo. Y aquí es donde quiero que aprendas un principio poderoso para ganar las batallas de la vida. No siempre hay que ser agresivo contra el enemigo. No siempre hay que caerle con la espada en la cabeza al enemigo. No siempre tienes que tomar una actitud agresiva, fuerte. Tienes que aprender también que hay batallas que las vas a ganar con el amor, la bondad de Dios y la misericordia.
Porque cuando el rey de Israel le pregunta y le dice a Eliseo, los mato. Eliseo le dice, tú vas a matar a esta gente que tú no la capturaste, no desenvainaste la espada, no hiciste nada. En otras palabras, Dios te los entregó en tus manos y tú los vas a matar. Y le dice, no los mates, dales de comer. Es risueño, porque esos hombres habían atacado muchas veces a Israel y le habían hecho mucho daño. Hello, ¿está aquí conmigo? Mire cómo pensamos como humanos. Como humano pensamos, si me las hace, me las paga. Amén. Y uno dice, por esta. Si me la hizo, me la va a pagar. Y lo tenemos entre ceja y ceja. Y decimos, a la primera oportunidad, ¡shac!, le caigo encima. Así pensamos nosotros. Pero hay veces, escucha esto, que Dios te entrega al enemigo en bandeja de plata. Pero no es para que lo hagas pedazo. Es para que uses la uses con él. Para que des gracia. Para que lo ames. Para que le muestres la bondad. Para que tengas misericordia. Y yo sé que no hay muchos amén porque no entendiste lo que te dije. Imagínate que de repente esa persona que es muy dura contigo, esa persona que se presenta como el que nunca falla, el que nunca mete la pata, el que siempre está correcto, el Señor rectitud, el Señor perfección, el Señor que lo hace todo bien. Y tú estás discutiendo con Él y Él parece que siempre tiene todas las de ganar. Y tú dices, a ver, ¿cuándo voy a ganar una? Y de repente Él viene, y tú ya lo conoces, ¿no? Y viene con un ramo de flores y sonríe. Mi amor, tenías razón, mi amor. Y tú dices, este es mi momento. Acá me la desquito con el desgraciado. Lo voy a descontar. Lo mismo te puede pasar con tu jefe, lo mismo te puede pasar con tus amigos, lo mismo te puede... Muchas veces sabemos quién es esa persona que es una piedra en nuestro zapato. Muchas veces sabemos quién es la persona que nos ha declarado su enemigo, aun cuando no le hemos hecho nada. Sabemos quién es esa persona que está haciendo lo posible por complicarme la vida. Y de repente pasa algo y lo tienes en bandeja de plata frente a ti. ¿Y qué es el primer instinto nuestro? Caerle encima. ¡Shack! ¿No? Y le vamos con todo. Y le caemos con todo encima. Ese es nuestro primer instinto. Y muchas veces nosotros pensamos que la única manera de ganar batalla es asestando golpes. Asestando golpes. Pero aquí hay una estrategia diferente. La estrategia fue, escucha, ámalos. Tenle misericordia, extiende gracia. Haz algo para mostrarle el amor. Haz a mostrarle el amor. Ámalos, muéstrale gracia. Sonríele, dile, no pasa nada, no pasa nada. Y por dentro tú sabes, yo no puedo fallar porque me cae encima duro. Pero falló. ¿Y tú qué tienes que hacer? Desde una perspectiva humana le voy a mostrar que se equivocó y se la voy a poner difícil como me la pone difícil a mí. No. Sonríele, dale gracia. Mira lo que hizo el rey de Israel por sugerencia de Eliseo. Dice que preparó, le sirvió un gran banquete. Ahí está, el rey de Israel le dio un tremendo banquete. Escuche, no solo que le dio un sándwich, le dio una botellita de agua, le dijo, muchacho, a la casa. No, hizo un gran banquete. Un gran banquete. Y entonces dice que cuando terminaron de comer, los despidió. Y mire lo que pasó por el acto que hizo el rey de Israel. Un acto de bondad, un acto de amor, un acto de gracia puede ganar mucho más que una dura confrontación. Dice que ellos regresaron y la banda de los sirios no volvieron a invadir el territorio de Israel. Es decir, lo que no había conseguido la espada, lo que no había conseguido la mano dura, lo consiguió un acto de bondad
y de amor. Y muchas veces estamos tercos en querer ganar un argumento, tercos en querer ganar una discusión, terco en querer demostrar yo tengo la razón, terco en actuar de una manera en las batallas de la vida dura. Tiene que reconocer que estuvo mal. Pero hay veces que tienes que saber que la estrategia para una victoria es abrázalo, ámalo, bendícelo, muéstrale la bondad de Dios. ¿Qué es un milagro? Si tú tuvieras que definir un milagro, ¿qué es un milagro? ¿Sabes qué es un milagro? Un milagro es Dios diciéndote cuánto te ama y cuánto le importas. Un milagro es Dios extendiéndote tus bondades. ¿Qué hizo el padre cuando el hijo pródigo regresó a casa? El hijo pródigo se imaginaba el diálogo en su mente, ensayó varios diálogos y ensayó varias explicaciones. Y él pensaba, voy a tener que darle explicación a mi padre, voy a tener que decirle por qué le pedí la herencia, le dije que mejor lo prefería muerto, por qué lo abandoné, por qué me olvidé de él, por qué nunca una llamada, por qué nunca un texto, por qué nunca un WhatsApp, por qué nunca ni siquiera una señal de humo, nada, por qué lo ignoré todos estos años. Y él estaba ensayando muchas explicaciones, pero cuando llegó, lo que encontró, le dijo, silencio, silencio, shh, no digas nada, no tienes que decir nada. Lo abrazó, lo besó y dijo, estoy feliz, hijo, que regresaste a casa. ¿Sabe cuál es el mensaje de Dios para ti? ¿Por qué no pruebas con el amor? ¿Por qué no pruebas con ese compañero de trabajo que siempre está buscando quedarte mal, dejarte a ti mal? ¿Por qué no pruebas con esa persona que es duro contigo? ¿Por qué no pruebas con unas donas? ¿Por qué no pruebas invitándole un café? ¿Por qué no pruebas con una sonrisa? ¿Por qué no pruebas con simplemente decirle, entiendo, está bien, no pasa nada, todo está bien? Esa es una estrategia que a veces no consideramos para ganar las victorias en la vida. Pero son las estrategias que a veces Dios usa. No es simplemente discutir, ganar argumento. A veces es amarlo. Y yo sé que hay personas aquí a quienes Dios está llamando y le está diciendo, ama. Di conmigo, necesito escucharlo a Dios. Vamos, vamos, de nuevo, di, necesito escucharlo a Dios. Ante las batallas de la vida, tú necesitas escucharlo a Dios. ¿Qué está hablando Dios? Y escucha, por favor, no juzgues el contenido por el envase. Voy a decirlo de nuevo. Por favor, no juzgues el contenido por el envase. Tienes que aprender a dar gracias a Dios, porque Dios está haciendo oír una voz. Dar gracias a Dios, pero saber distinguir que la diferencia entre la voz de Dios y quién lo está hablando. Puede que no te simpatice el que está hablando. Puede que el que esté hablando tenga muchas fallas. Pero tienes que aprender a oír la voz de Dios. A reconocer lo que está diciendo es de Dios. Porque Dios puede usar a quien Él quiera. Y lo he dicho muchas veces. El ser usado por Dios no es símbolo de ser aprobado por Dios. Es diferente. En una ocasión, Dios le habló a un profeta, escucha, a un profeta, le habló Dios por medio de un burro. El profeta estaba tan terco y se creía tan iluminado que no escuchaba a nadie. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le tuvo que abrir el entendimiento y usar las cuerdas vocales de un burro para hablarle al profeta. Un burro le habló al profeta Balaam, no me lo inventé, está en la Biblia. El burro pareció ungido. Hay veces que parecen ungidos porque hablan de parte de Dios. Pero al fin y al cabo siguen siendo burros. Pero tú tienes que aprender a oír la voz de Dios. Y escucha esto. Dios siempre va a levantar a alguien para hablarte. Dios va a usar a alguien para hablarte. Y tienes que aprender a oír la voz de Dios. Y el que es responsable de saber si lo que estoy escuchando viene o no viene de Dios, eres tú. La persona que tiene una palabra que darte, te la va a dar.
Pero el que tiene que juzgar si esa palabra viene o no de Dios, eres tú. Aquí es muy simple. A los que están comenzando a oír la voz de Dios y están comenzando a hablar de parte de Dios a la gente, el mensaje que le damos es, si hay algo que está en tu corazón, escucha bien esto. Esto si no lo habías oído tienes que oírlo. Nosotros le enseñamos a nuestra gente, nunca vayas y le digas a alguien, al menos que tú estés 100% seguro, y hay muy pocas probabilidades que eso pase, pero si estás 100% seguro, insisto, que es una probabilidad muy baja que lo estés, tú no vayas a alguien y le digas, así dice el Señor. Primero. Segundo, no tienes que entrar en trance para hablarle a alguien de parte de Dios. No tienes que ir y estar, ambos saca la bazuca, para decirle algo a la persona. Es muy simple, tienes algo que decir. Instruimos a nuestra gente y le decimos, acércate y dile, hermano, un sentir en mi espíritu. Creo que hay una palabra que Dios te quiere decir. ¿Me permites dártela? Y lo dejo que Él juzgue de Dios. Lo dejo que Él juzgue si eso es de Dios o no es de Dios. Pero tengo que aprender a valorar esa palabra. Escucha esta frase, por favor. El orgulloso escoge de quién aprender. El humilde sabe que puede aprender de cualquiera. Si no me impresiona, si no veo que trae algo, no lo escucho. Pero Jesús tomó un niño, lo puso en medio de los discípulos y le dijo, si este niño tiene que decirles algo de mi parte, a él lo escuchan. Tengo que aprender a escucharlo a Dios. Amén. Diga conmigo, tengo que escucharlo a Dios en las batallas de la vida. Y dile a Dios, dame una palabra a Dios. Y anhela escucharlo a Dios. No menosprecies las palabras que te hablan de parte de Dios. ¿Sabe qué dijo Josafat cuando este hombre le habló de parte de Dios? Josafat animó al pueblo y les dijo, escuche esto, les dijo, crean en Dios y estarán seguros, crean en sus profetas y serán prosperados. Josafat tomó la palabra de este hombre, la creyó, supo que era una palabra de parte de Dios. Y Dios les estaba hablando y Dios les estaba diciendo, no tengan temor, lo mismo que Dios te está diciendo a ti. Esta es la voz que yo escuché en medio de la pandemia. 2020 creo que fue cuando comenzó la pandemia. En el 2020 fue la voz que yo escuché. La voz que yo escuché de parte de Dios es, no tengas miedo. Y Dios me dijo, mantén posición, no abandones tu posición, no pierdas tu identidad, no tengas miedo. Porque esta batalla no es tuya, esta batalla es mía, dijo el Señor. No tengas miedo, mantén posición. No permitas que el temor haga presa de ti. El arma más poderosa que el enemigo tiene es el temor. El temor es el arma de los abusadores para controlar a su víctima. El abusador te quiere infundir temor. Cuando te infunden temor, sabes que eres controlable. Y eso es lo que el enemigo siempre está queriendo hacer. ¿Y qué quiere Dios? ¿Cuál fue la palabra que más le dijo Jesús a su discípulo? ¡Teman! ¿Y cuál es la causa para no tener temor ante las batallas de la vida? ¿Cuál es la causa por la cual tengo que tener temor ante un diagnóstico médico? ¿Por qué no voy a tener temor si el médico me dice cáncer? ¿Por qué no voy a tener temor ante las amenazas de una bancarrota, de un juicio? ¿Por qué no voy a tener temor? Si el enemigo se está levantando contra mí, sé que es más poderoso. No voy a tener temor porque estoy parado en la batalla, en la victoria que Jesús ganó para mí. No voy a tener temor porque Dios está a mi lado como un gigante. No voy a tener temor porque Dios va delante de mí, abriéndome camino, pero Dios va detrás de mí, cuidándome las espaldas. Y la palabra era muy clara, no tengan temor. Y aquí va lo que Dios quiere hablar. Hay muchos de ustedes que tienen que, por favor, escucha esto. Por favor, quiero que escuches esta palabra. Porque sé que Dios tiene grandes bendiciones para ti. Hay personas muy específicas. Sé que no es para todo esta palabra, pero sé que es para una gran mayoría que está hoy aquí. Esta palabra. ¿Sabe cómo iban a ganar esa batalla? Solo presentándose a la línea de batalla, pero sin pelear ellos. Porque Dios va a pelear su batalla. Que Dios pelee las batallas por ti no significa
que tú no te presentes a la línea de batalla. Si podemos pasar, Abraham. Que Dios pelee la batalla por ti no significa que tú no tengas que dar la cara a la vida. Este es el error. ¿Escucha? ¿Me estás mirando? Este es el error. Yo pienso, Dios va a pelear por mí. Y me siento, no hago nada. Pero la fe es acción. Si yo le creo a Dios, yo actúo en fe. Es imposible que tú tengas fe y no hagas nada. Esperar en Dios no es un acto pasivo, es un acto de fe. Y Dios iba a pelear por ellos, pero ellos tenían que salir a la línea de batalla. La palabra de Dios fue muy claro. Salgan al campo de batalla, pero ustedes no tendrán que pelear. ¿Y por qué Dios quiere que yo le dé la cara a la vida? ¿Por qué Dios quiere que yo confronte cuando tengo que confrontar? ¿Por qué Dios quiere que yo pelee las peleas que tengo que pelear? ¿Sabe por qué? Porque cuando yo me presento al campo de batalla es cuando lo veo a Dios obrar. Si Israel no hubiera salido al campo de batalla, no hubieran visto las grandes obras de Dios. Muchos de ustedes se pierden ver las grandes obras de Dios porque no se presentan a la línea de batalla. Porque no están dispuestos a dejarse usar por Dios. Y por eso se pierden de mucho. Otra orden era, cuando lleguen al campo de batalla, la orden, escuche, era esto. No van a empuñar espadas, olvídense de espadas. No necesitan espadas, no necesitan carros de caballos, no necesitan nada de eso. ¿Sabe cuál era la orden? Lleven sus voces, lleven sus instrumentos, porque esta batalla la van a ganar alabando. La van a ganar adorando. La van a ganar con alabanza y adoración. Y Josafat puso adelante a los cantores. A los cantores los puso al frente. Ahí los puso al frente. Y ellos empezaron a cantar. Quiero que me pongas específicamente el versículo ahí que dice que en cuanto ellos comenzaron a alabar, el enemigo se confundió. Hubo confusión entre el enemigo. Hay gente que no entiende por qué alabamos antes de predicar. Yo no me atrevería a predicar sin alabanza. No me atrevería a hacerlo. Lo puedo hacer a capela. Y tal vez no tienen que ser muchos cantos. Pero ¿por qué tiene que haber alabanza? ¿Sabe por qué? Porque Dios se entrona en medio de la alabanza de su pueblo. Hello. Hay personas que no entienden el poder de la alabanza. Pero cuando alabamos, se genera un ambiente sobrenatural de la presencia de Dios en este lugar. Cuando alabamos, escuche, dice que tan pronto como empezaron a entonar el cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas, los moaditas del monte de Sir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. Y hay otro versículo específico que dice que cuando empezaron a cantar, el enemigo se confundió. Lo único que hicieron, salieron al campo de batalla, pero ¿sabe cómo salieron? Con un canto de gratitud. ¿Sabe cuál era el canto de ellos? El canto de ellos era: Dios es grande, Dios es fiel, demos gracias al Señor porque para siempre son sus misericordias y su fidelidad. Y mientras ellos alababan, el enemigo empezó a matarse entre ellos se pelearon y se mataron. Y Israel miró cómo el enemigo era derrotado, porque cuando tú le alabas a Dios, Dios se mueve. Y Dios empieza a ganar la batalla en favor de ti. Cuando yo empiezo a predicar, ya muchas veces Dios obró sanidad. Cuando yo empiezo a predicar, muchas veces ya Dios trajo liberación. Cuando yo empiezo a predicar, muchas veces ya los corazones han sido enternecidos por el Señor. Iglesia, necesitamos entender la importancia de la alabanza. Tienes que tomarte tiempo para venir y estar en la alabanza y ser parte de la alabanza que le damos a Dios cada domingo aquí. Tus mejores victorias van a venir en esos momentos. Hay veces que no tienes fuerzas para orar. Hay veces que no tienes fuerzas para nada. Pero sabes que tienes que ofrecer un sacrificio de alabanza. ¿Has oído el término sacrificio de alabanza? ¿Qué significa sacrificio de alabanza? Es cuando no tengo ganas de alabar, pero alabo igual.
Es cuando mi ánimo no está para cantar cantos de alabanza, pero canto alabanza al Señor. Cuando estoy cansado, pero venzo el cansancio y me posiciono para alabar al Señor. ¿Sabe que he tenido que hacer noches de batalla yo? Hello, está aquí conmigo. ¿Sabe qué he tenido que hacer en esas noches largas cuando no he podido dormir y siento que el enemigo viene con todo lo que tiene contra mí? Y mire que he tenido noches de esas. Usted ni sabe las largas noches que he tenido que pasar cuando el enemigo ha venido con todo lo que tenía contra mí. Escuche, cuando la mamá de mis hijos mayores se me adelantó y se fue con el Señor y me quedé solo con mis 3 hijos mayores, luché con ansiedad y depresión. Yo sé lo que es luchar con la ansiedad y la depresión. Yo me llegaba a tirar en el piso, en la alfombra, en la sala de mi departamento, la casa que rentaba. Me tiraba al piso a llorar a gritos. Desesperado. Quería ver la televisión y no podía. Quería salir a caminar y quería regresarme a casa. Estaba en casa y quería salir corriendo. Y tuve muchas noches, no solo en esa oportunidad, en muchas otras. He tenido noches enteras donde he tenido que pelear batallas duras de la vida. ¿Y sabe qué es lo que confortaba mi alma y lo que traía paz a mi corazón y me daba fuerza? Yo ponía alabanza. Y con lágrimas en mis ojos y con la voz entrecortada le alababa al Señor y levantaba canto de adoración al Señor. No tenía fuerza, no tenía ganas, pero lo hacía porque entiendo el principio de la alabanza y entiendo la victoria que viene cuando yo alabo al Señor. Así que si de noche no puedes dormir, pon alabanza. Tu ambiente está enrarecido en tu casa, pon alabanza. En medio de la alabanza, lleva una oración al cielo y empieza a alabar al Señor. Y cuando tú empieces a alabar al Señor, el enemigo se va a confundir. Y tú tal vez pensabas, me voy a dar un gran round con el enemigo. Y ni siquiera vas a dar un round con el enemigo, porque Dios va a pelear por ti.